El caso de María Claudia Castaño. Parecía el final feliz de una historia de amor. María Claudia Castaño y Julio César Vélez juraban ante Dios amor eterno, respeto y fidelidad frente a más de 150 invitados, como dicen las escrituras, hasta que la muerte los separe. Eran jóvenes, tenían un futuro promisorio. Él, con apenas 30 años, pertenecía a una familia tradicional de la política en el norte de Santander. Era concejal de la ciudad de Cúcuta. María Claudia, una estudiante destacada, iniciaba su cuarto año de Derecho en la Universidad Libre. Esa noche del 12 de diciembre del 2009, ninguno de los presentes habría podido imaginar que tanta belleza terminaría apenas 4 meses después con un disparo en la cabeza que destrozaría el cráneo de la bella novia María Claudia Castaño. Eso ocurrió el 16 de abril de 2010, exactamente, aproximadamente a las 6:35 de la tarde, yo recibí una llamada al celular de que ella, por parte del esposo, de que ella se había suicidado, de que ella se había pegado un tiro. Entonces en ese momento pues la reacción mía es decirle a él, pues hombre, llévela urgente a una clínica. La tarde del 16 de abril del 2010, aparentemente luego de una discusión de pareja, la joven de apenas 21 años habría decidido suicidarse con un tiro en la cabeza. La madrugada del 17 de abril, luego de varias horas en que los médicos trataron de reanimarla, falleció en esta clínica de la ciudad de Cúcuta a causa de un paro cardíaco y respiratorio. Desde el mismo momento en que su familia llegó al centro asistencial, empezó a albergar dudas sobre lo que había ocurrido. Por lo menos a mí me parece muy extraño que las cosas, que los hechos hayan ocurrido más o menos a las 6 de la tarde. Según los vecinos, se escucharon 2 disparos, se escucharon gritos de María Claudia pidiendo auxilio y que los hechos fueron más temprano. Y él nos llama solamente a las 6:39 de la tarde. Y él primero llama a su papá, llama a su cuñado, llama a su hermana y por último sí nos llama a nosotros. ¿Y qué hace? Y él no la traslada inmediatamente a una clínica, no le presta los primeros auxilios. Yo, conociendo la personalidad de ella, conociendo las cosas, que era una mujer que era muy alegre, muy contenta de su vida, muy contenta de su familia, de sus papás, de su carrera, de lo que estaba haciendo. Entonces en ese momento tan clave de la vida, uno no puede tomar una determinación de matarse. Cuando nos encontramos a la entrada de la clínica, yo le decía, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es imposible que mi hija se haya disparado. Entonces él dijo, no, sí, fue así. Y el cuñado también me decía, sí fue así, cálmese señora, sí fue así. A su hija la encontramos con así en esta posición y con el arma entre las piernas. Yo mismo se lo saqué de entre las piernas. Así fue como él dice. Y él nos decía que había sido una discusión sin importancia. Cerca de las 2 de la mañana del día 17 ya nos comenta el médico de cuidados intensivos de que realmente ya ella ya había fallecido y que pues no había nada más que hacer. En ese momento el señor Julio Vélez, que en ese momento hasta ese momento fue el esposo de mi hija, se acercó y arrodillado me pidió perdón. No supe de qué me estaba pidiendo perdón. Un error en el protocolo de necropsia practicado al cuerpo de María Claudia aumentó la desconfianza de la familia. Cuando se recibe la necropsia o el informe de necropsia por parte de medicina legal, la fiscalía encuentra un dato que le parece muy curioso, y es que la trayectoria del disparo, es decir, los orificios de entrada y de salida, no concuerdan con la posición y con lo que el resto del examen indica. Entonces se le pide al médico que haga una aclaración y el médico, al hacer la aclaración, dice que lo que pasó fue que cometió un lapsus lingüe, que ese lapsus constituía o consistía en que había permitido que se dijera
que la persona al fallecer se había disparado casi que de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, con una distancia como de 30 a 40 centímetros de la cabeza. Situación que es absolutamente imposible. Como en el caso de Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, muerto en extrañas circunstancias, la familia Castaño contrató los servicios de Máximo Alberto Duque, médico forense, exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal, para realizar una segunda necropsia al cadáver. Los hallazgos podrían desvirtuar la tesis inicial del suicidio. Y aquí viene lo más extraño de esta situación. ¿Qué tienen en común el caso del presunto homicidio de esta joven en Cúcuta con el del presunto homicidio del joven Colmenares de la Universidad de los Andes? Pues aunque usted no lo crea, mucho más de lo que se imagina. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso y seguimos con esta historia de horror. Parecía el final feliz de una historia de amor. María Claudia Castaño y Julio César Vélez juraban ante Dios amor eterno, respeto y fidelidad frente a más de 150 invitados, como dicen las escrituras, hasta que la muerte los separe. Esa noche del 12 de diciembre del 2009, ninguno de los presentes habría podido imaginar que tanta belleza terminaría apenas 4 meses después con un disparo en la cabeza que destrozaría el cráneo de la bella novia María Claudia Castaño. La tarde del 16 de abril del 2010, aparentemente luego de una discusión de pareja, la joven, de apenas 21 años, habría decidido suicidarse con un tiro en la cabeza. Cuando nos encontramos a la entrada de la clínica, yo le decía, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es imposible que mi hija se haya disparado. Nos comenta el médico de cuidados intensivos de que realmente ella ya había fallecido y que pues, no había nada más que hacer. En ese momento, el señor Julio Vélez se acercó y arrodillado me pidió perdón. No supe de qué me estaba pidiendo perdón. Un error en el protocolo de necropsia practicado al cuerpo de María Claudia aumentó la desconfianza de la familia. Se le pide al médico que haga una aclaración y el médico, al hacer la aclaración, dice que lo que pasó fue que cometió un lapsus lingüe, que la persona al fallecer se había disparado casi que de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, con una distancia como de 30 a 40 centímetros de la cabeza. Situación que es absolutamente imposible. Una vez que se hace el análisis por parte del perito privado, se encuentran varias cosas que hacen surgir casi con nivel de certeza la respuesta acerca de que no hubo un suicidio, sino un homicidio. Varias cosas, vuelvo y repito. Primero que todo, la trayectoria de la bala, que es totalmente contraria a la señalada por la de medicina legal. ¿Por qué contraria? Porque va en el sentido opuesto, o sea, no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Pero a eso hay que agregar que la descripción de medicina legal oculta de manera intencionada unas lesiones que aparecen en el cuerpo, que a las fotografías que se adjuntaron en el dictamen pericial se ven. No se entiende entonces por qué las ocultaban. Unas descripciones del resultado de las lesiones en la cara que también los oculta medicina legal y no se entiende por qué, pero que en las fotografías son evidentes. Entonces, esos vacíos hacen que definitivamente, al hacer el análisis privado, se encuentre que hay un homicidio, incontrovertiblemente. Para muchos, la violencia de género, el maltrato intrafamiliar, asesinatos de mujeres por parte de maridos ebrios, ataques con ácido a las caras de mujeres indefensas, son crímenes que se mueven dentro de los estratos populares de la sociedad. Pero no, la historia nos demuestra todos los días que este cáncer ataca a todas las esferas de nuestro país. Todavía está en la memoria de los colombianos el caso de Vladimir Melo Carrillo, exconcejal de Bogotá, quien está preso y condenado por ser el autor intelectual del crimen contra su esposa Alejandra Díaz Lezama, a quien según la justicia mandó asesinar con unos sicarios. Y ni qué decir del caso del condecorado oficial de la policía Joaquín Enrique Aldana, segundo hombre al mando de la policía del Tolima, también condenado por haber asesinado a su esposa y haber intentado desaparecerla, desbaratando su cuerpo como en las películas de horror.
Otro ejemplo es el de Samuel Viñas, un reconocido empresario de Barranquilla, quien asesinó a su esposa con arma de fuego delante de una de sus hijas, que también está condenado y quien estuvo a punto de conseguir rebajas alegando enfermedad mental. Casos en los que afortunadamente al menos hay un culpable en la cárcel. El 4 de junio del 2012, más de 2 años después de que ocurrieron los hechos, el juez segundo penal del distrito de Cúcuta ordenó la medida de aseguramiento con detención preventiva del concejal Julio César Vélez como presunto responsable en el homicidio de su esposa María Claudia Castaño. Tras 37 días en la cárcel y 2 apelaciones falladas en su contra por el Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Laboral y la Corte Suprema de Justicia, el concejal recuperó la libertad con una tutela argumentando violación al derecho a la defensa. En una nueva audiencia, el juez deberá determinar si Vélez debe enfrentar el juicio en la cárcel. Su abogado Jaime Granados, el mismo que defiende a Laura Moreno en el caso Colmenares, cree que su cliente podrá demostrar su inocencia. Primero, la trayectoria de la bala es indicativa de que se trató de un suicidio, costado derecho a costado izquierdo. Eso lo refuerza, en segundo lugar, la presencia de un cuadro donde aparece manchas de sangre y aparece la bala alojada contra la pared y que excluye un posible sentido contrario. Tercero, la presencia del lago hemático es indicativa de que la herida ocurrió ahí, al lado del cuadro, y no en otro lugar como la Fiscalía pretende hacerlo ver. Se trata de una persona que, a diferencia de lo que la Fiscalía trata de defender, que no tenía ninguna caracterología, personalidad suicida, muestra a través de un experto en psiquiatría forense que esa personalidad no excluía la opción del suicidio. La familia de Claudia solo quiere que se esclarezcan los hechos. Que mi hija no sea un número más de feminicidio en este país, que ella no se convierta más en un caso donde reine la impunidad. Por favor, murió una mujer de 21 años. ¿Qué pasó en realidad con María Claudia Castaño? El juicio de Julio César Vélez iniciará en las próximas semanas. Quizás en algunos meses la verdad salga a flote y esta familia tenga finalmente una respuesta. Por el momento, este caso no deja de tener similitudes con uno de los casos que más ha dado de qué hablar en Colombia. El del joven Luis Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, presuntamente asesinado. Caso que también se trató de mostrar como un suicidio, según el primer informe de medicina legal, pero que rápidamente fue debatido por un segundo examen presentado por este mismo médico, Máximo Duque, una autoridad, ex director de medicina legal. En el caso Colmenares, la forense a cargo dijo que ella no había descartado la posibilidad de una muerte violenta. Y las pruebas han desembocado en uno de los casos que más ha llamado la atención y la concentración de los medios en Colombia. ¿Estará pasando en Cúcuta lo mismo? ¿Se trató de fingir la escena de un suicidio? ¿Se les pasó algo por alto a los de medicina legal? ¿O alguien ha tratado de encubrir algún hecho? ¿Será este hombre inocente o culpable? Por el momento, este informe deja una gran pregunta. ¿Cómo una mujer que utiliza una mano se suicida con la otra? Esta historia continuará.